cómo armonizar estas dos esferas que parecieran como enemistadas, pues el enfoque positivista, científico, con rigor, con método, con el afecto, la cercanía. Eso quisiera plantearle. Te agradezco muchísimo la pregunta. Yo a veces me río porque las preguntas, cuando la gente pregunta realmente lo que siente, lo que le importa, si hubo conexión, si hubo algún sentido en lo que uno planteó, son las mismas preguntas que uno se hace. Y en este caso tengo una buena respuesta, por eso me río, si no, no me reiría nada, porque uno de los aspectos del afecto que tenemos que transitar es que el modo en que fuimos formateados los docentes es para tener siempre la respuesta. Y si no la tenemos, es que no sabemos. Y si no sabemos, uy, qué malo. No hay nada peor que un docente no sepa. Pues buena noticia. La única manera de aprender es no saber. Sobre lo que ya creemos saber no vamos a aprender nunca nada. Los españoles tienen una frase que adoro: encantados de conocerse a sí mismo, ¿no? Cuando uno ya sabe algo, pues no se pregunta nada sobre eso, se preguntará sobre otras cosas. Pero en este caso la respuesta viene de dos lados. Me ayuda la etimología, simplemente porque me gusta, y me ayuda un poeta. Porque también, y me olvidé de decirlo y te lo agradezco a ti, otro de los aspectos que nosotros tenemos que poner en la mesa de conversaciones no es solo la interdisciplina que incluye solamente a los saberes legitimados del campo de la ciencia, sino la interculturalidad, la capacidad de diálogo con otros saberes, con los saberes populares, de las comunidades originarias, de otros pueblos, de otros modos de producir sentido. El diálogo no está restringido al estrecho marco de la universidad. Y entonces te voy a responder con un poeta, uno de mis preferidos, que es Machado. Todos deben conocer, o espero que así sea, y si no lo conocen, por favor, googléenlo. Hoy es muy fácil de hacer. Caminante no hay camino, se hace camino en la mar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir método? Camino. Pero hay dos formas diferentes de concebir el camino. Una forma es la forma que utiliza Machado en este poema, que es la misma forma a la que apuesta el pensamiento de la complejidad, es la misma forma del pensamiento dinámico, es la misma forma que tiene el pensamiento zen, que tiene que ver con la construcción del camino al caminar, la no separación entre el proceso y el producto, la no separación entre el sujeto y el conocer. Entonces, justamente ayer, revisando bibliografía, acabamos de publicar un libro sobre inter y transdisciplina, que si me hacen acordar lo enviaré a los organizadores para ponerlo, porque es un libro, si bien hay edición papel, el fuerte es virtual para poder compartirlo, así que se los puedo enviar y compartir cuando ustedes quieran. De hecho, el compartir es un valor central, un valor que se diferencia del modelo mecánico mercantilista, donde el núcleo es la propiedad, basada en la noción individualista precisamente. Y para mí compartir es una alegría, así que lo difundiremos todo lo que podamos. Y en este libro, uno de los autores hablaba de cómo hacer transdisciplina sin perder el rigor. Es una palabra que yo odio. Fíjense, yo los voy a llevar a un territorio donde me van a acompañar en el odio, que es el rigor mortis. Creo que el sentido más fuerte del término rigor está asociado al rigor mortis. La noción de método que la cultura mecanicista ha impuesto es la noción del método definido a priori. Y les voy a contar la trastienda del sabio. El libro más famoso sobre el tema del método, uno de los dos más famosos que son centrales para la construcción de la concepción moderna del método en la cultura,
es el libro de Descartes, El discurso del método. ¿Sí? El discurso del método fue escrito como si él hubiera pensado el método primero y la ciencia después. Pero esto fue un recurso pedagógico. Es bien sabido por los estudios historiográficos que él escribió primero la ciencia y después el método. Porque de hecho uno nunca sabe cómo hacer algo antes de saber hacerlo. Solamente en el espacio universitario nos pueden vender una cosa así. ¿Cómo voy a saber yo cómo tengo que hacer algo antes de empezar a hacerlo? Por supuesto, si yo creo que ya lo sé, lo único que voy a hacer es repetir lo que ya sabía y nunca voy a encontrar novedad alguna. Entonces, cuando yo leía este artículo, nunca había tenido tiempo de decir qué palabra puedo utilizar para cambiar este término de rigor. Yo no quiero, no necesito y no valoro el rigor. ¿Qué valoro? Y la palabra que encontré ayer fue calidad. Quiero trabajar con la máxima calidad que sea capaz, con el máximo esfuerzo, con la máxima dedicación, con la máxima inteligencia que yo tenga y que el colectivo en el que participo pueda promover. No necesito rigor de ninguna clase. Rigor tiene que ver con disciplina. Rigor es apegarse a lo ya sabido, a lo ya instituido, a lo ya construido. Si uno lo que quiere es repetir, eso está muy bien. Ojo, no es que estoy contra el rigor o tengo una tendencia antidisciplinaria. Lo que estoy llamando es a la indisciplina. La indisciplina es cruzar fronteras, abrir nuevos espacios de diálogo, crear nuevas metodologías, promoverse nuevas formas de ser y de hacer. Entonces, lo que vamos a evaluar conjuntamente no es el apego a un método ya establecido, sino la capacidad de crear múltiples, valiosos y diversos caminos de conocimiento. Esta sería la respuesta que yo puedo darte, pero claro, para que esto sea valorado, para que los compañeros no se rían y los directivos no nos ataquen, tenemos que empezar a ser capaces de reconocernos como pares en la tarea de un conocimiento y encontrar una estética de exploración conjunta para crear esos nuevos caminos que no existen en la mar. Otras, no sé si respondí, pero gracias. ¿Qué otras preguntas? Doctora, muchas gracias por compartir sus conocimientos. No es pregunta la que voy a abordar, sino que pedirle a usted que fuera tan generosa en ampliar un poquito sobre los valores cruciales y específicamente la sinergia. Es uno de mis temas preferidos. Parece que hubiera preparado la parte de las preguntas. Una de las trampas fundamentales del positivismo es la noción de neutralidad de la ciencia. Fíjense que en el campo científico parece que la exactitud fuera un valor absoluto, y si algo no es exacto, pues no es válido. Esto quiere decir que la exactitud es un valor. Yo, entre las muchas cosas que he hecho en mi vida, fui docente de física en la universidad, en la Facultad de Bioquímica. Y dábamos un trabajo práctico que sigo adorando hasta el día de hoy, que creo que no puede haber un trabajo práctico más divertido que ese. Se llamaba error. Y en el error, una de las cosas que nosotros teníamos que enseñar era exactitud y precisión, los dos grandes valores de la ciencia moderna. Precisión es bastante fácil de explicar porque un resultado es preciso
cuando repetido varias veces no hay una gran dispersión de datos, o sea, están todos más o menos cerca. Usamos una balanza, por ejemplo, 1,1, 1,3, 1,5. Ahora, si me da una vez 1, otra vez 3 y otra vez 8, el resultado es impreciso. Es bastante fácil de entender la precisión porque es un concepto relativo a la propia práctica. Y en ese sentido es un concepto, valga la paradoja, por su relatividad es muy exacto, porque conocemos los referentes. Pero cuando uno tenía que definir exactitud, se encontraba en un problema. Por eso yo terminé haciendo filosofía y dejé la bioquímica. Es risueño, pero de verdad yo no soportaba tener que dar clase y decir sin llorar o sin reírme que la medida exacta era la medida verdadera de la cosa. Ahora, ¿cómo sabía yo que era la medida verdadera de la cosa? ¿Cómo hago para saberlo? Esta es la trastienda del positivismo. La medida exacta es la que dice el sistema de referencia. Es decir, un X o J laboratorio de algún lugar que dice que la medida exacta es esa. Pongamos el metro patrón, que no en vano estaba en Francia. Entonces, esa supuesta exactitud que nos da la verdad es en realidad una construcción humana de un sistema de referencias que organiza, disciplina e instituye un sentido absolutamente humano a partir de prácticas humanas, pero que nos venden que es un sentido objetivo, independiente y absoluto. Por eso siempre esta parte de que la medida exacta es la que dice el sistema de referencias no sigue adelante a cómo se instituyó el sistema de referencias. ¿Saben ustedes cómo se instituyó el sistema de referencias? No, es una parte muy divertida. La Revolución Francesa, todo el mundo conoce los lemas poéticos muy a posteriori que dicen haber guiado a las masas. Imagínense las masas en la Edad Media, porque todavía la modernidad estaba apenas alumbrando, movilizándose por cosas tan poéticas como libertad, igualdad, fraternidad. No era el caso. Las masas se movilizaron con unas consignas bien concretas, como suelen hacerlo, que era un solo rey, una sola ley y una sola medida. ¿Qué pasaba? Pasaba que en todo el medioevo no había un sistema unificado de medidas. Cada señor tenía su medida. Pero además de tener su medida, conocen la palabra colmo, no sé cómo se utiliza en México, pero supongo que igual que en la Argentina, esto es el colmo, es como algo insoportable, inconcebible. Pero también creo que se usa de otra forma, no tan usual ya, pero que uno puede entender. Uno cuando se sirve una cucharita de azúcar puede servírsela colmada o al ras, ¿cierto? Bueno, el asunto del colmo es que los señores compraban colmado y pagaban al ras. Por eso, un solo rey, una sola ley y una sola medida. El asunto del rey terminó en la guillotina, pero por pura casualidad. En Inglaterra siguen todavía estando los reyes los más tranquilos y la modernidad se desarrolló exactamente igual. Una sola ley nunca es una sola, pero parece que funcionó. Pero una de las primeras medidas que toma la Asamblea Nacional Francesa y que es central para la construcción de ese modelo mecánico de la modernidad que nos ha hecho creer que era posible un conocimiento objetivo, es decir, un conocimiento realizado por humanos, pero que no involucrara los modos de interacción propios de los humanos, fue la decisión de la Asamblea de establecer un sistema de pesos y medidas. Y así se desarrolló el metro, el kilo y el sistema métrico decimal, que fue impuesto por Napoleón a punta de bayoneta por el mundo y que creó
esta idea de que existía una medida exacta, cuando lo que existía era un sistema regimentado de medición estructurado a partir de una definición específica de una cultura particular. De hecho, intentaron hacer lo mismo con la hora y la hora sigue siendo sexagesimal. El petróleo se sigue midiendo en barriles, galones, no sé qué cosa. Los ingleses pues no les da la gana y miden en pulgadas y los carpinteros siguen usando igual, pero la idea de la medida exacta nos atrapó a todos. Yo con esto no estoy abogando por la inexactitud. Cada sistema va a imponer su modelo de referencia, pero su modelo de referencia no está en París. Su modelo no está en una objetividad abstracta, sino precisamente está en París o en Londres o en la X o J usina de referencia que cree ese modelo. Entonces, creo que cuando hablamos de valores tenemos que dar cuenta que no se trata solamente de una visión psicológico subjetiva, es la práctica completa la que establece algo como un valor. La noción de exactitud, de precisión, de eficiencia, de homogeneidad y de regularidad, todas están creadas a partir del privilegio absoluto que le otorga la modernidad a los sistemas de medición. Pero como todos sabemos, no solo hay autopistas en el mundo, también hay senderos por los que caminamos y hay muchas maneras de concebir lo mayor y lo menor, lo más grande y lo más chico, que no son cuantitativas, y todo el universo de la cualidad se desvanece si nosotros solamente reconocemos legitimidad en el universo de la medición. Entonces, en este sentido, los valores de precisión y exactitud, como están estructurados dentro del paradigma positivista, son valores relacionados con un tipo de afecto, con un tipo de relación con el mundo que suprime nuestra existencia como sujetos y nuestros propios modos de valoración y de relación. Por eso el cambio y la transformación parte del reconocimiento de que todo sistema es un sistema humano y de que en todo sistema humano los valores privilegiados son los que permiten el encuentro, pero lo que hacemos la diferencia es entre el encuentro estructurado a priori, disciplinado y prefijado en ideales abstractos, o el encuentro vital a partir de los afectos reales que se producen en cada situación. Se supone que a los maestros nos gustan los alumnos, algo completamente ridículo. Algunos nos gustan y otros no nos gustan nada. Y tenemos que ver qué hacemos con esto. Algunos piensan parecido a nosotros y otros piensan muy diferentes. Algunos nos ponen en aprietos, a veces nos divierte y a veces nos enoja. Entonces, cuando hablamos de sinergia, hablamos de un encuentro vital en la vida, que puede o no darse, porque en un mundo en que admitimos la sinergia, también admitimos la oposición, el enfrentamiento, la contradicción, pero que la construcción básica de sentido se da a partir de un elemento que es clave, y por eso yo hablé del amor. El amor entendido, me gusta en este sentido la definición de Maturana como la legitimidad del otro en la convivencia. Entonces, aún en la diferencia, si uno reconoce la legitimidad del otro, puede darse la oportunidad de la sinergia. Pero la sinergia no es algo que yo pueda exigir, es algo que tengo que cultivar. Esto es otra de las diferencias entre el método entendido a priori y desde el rigor y el método entendido como un camino conjunto de construcción. Espero haber respondido. ¿Tendríamos espacio para una pregunta más?
es Heidi Beckerlin y te quiero agradecer porque tu claridad y tu profundidad toca como de maneras bien profundas, ¿no? Se nota tu profundidad. ¿Qué más? De veras agradecértelo porque toca de tan profundo que emociona, ¿no? A ese nivel del ser bien, bien bonito. Y por otro lado, yo creo que los que estamos en este asunto de acompañar a otros o que de alguna manera la vida nos ha llevado a esto que se denomina educación, una de las cosas que pretendemos hacer es vivir nuestros propios terremotos, ¿no? Para después entonces poder acompañar y a veces provocar terremotos en otros. Con la pena, pero te quisiera preguntar si tienes algún tipo de píldora de esas que se toma uno y provocan fuegos artificiales en el cerebro que puedan provocar terremotos en los demás. No sé si me explico. A veces pues no da la vida, ¿no? El mundo ya es complejo y hay que movernos. Entonces, ¿cómo acompañar a otros? A lo mejor un par de tips por ahí, ¿no? O elementos cruciales que permitan soltar terremotos de manera ecológica y sustentable. Me encanta. Gracias. Voy a contar una pequeña anécdota. Si me paso del tiempo, avísame para que termine a qué viene la anécdota. Uno de los terremotos epistemológicos de mi vida vino de la mano de una lectura de un libro de Eric Havelock que se llama Prefacio a Platón. Mucha gente estudió a Platón durante muchísimo tiempo. Havelock es un pensador del siglo XX y él se hace una pregunta que no se había hecho nadie antes que él. Porque uno puede estudiar a Platón toda la vida y siguen habiendo preguntas sobre Platón. Esto es una de las gracias de la complejidad. ¿Qué pregunta se hizo? Havelock leyó La República. La República es el primer tratado político y el primer tratado educativo de Occidente. Y la política y la educación han estado siempre juntas, salvo que el paradigma positivista impone la política y niega la discusión de la política que impone. Pero no era el caso de Platón. En el libro de Platón uno se sorprende porque el enemigo de Platón son los poetas. Y desde el punto de vista contemporáneo uno no puede entender qué papel importante pueden tener políticamente en una sociedad los poetas. Y por qué Platón gasta tantas energías en un tratado político para oponerse a su gran enemigo, que era la poesía. Y Havelock dice lo siguiente: es que el poeta no era en los tiempos de Platón lo que era hoy. Toda la Grecia arcaica estuvo constituida y construida desde una estética y una práctica educativa basada en la poesía. Los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, eran la enciclopedia tribal, era el saber comunitario. Y por supuesto no estaban escritos, eran culturas orales. El saber comunitario se recitaba comunitariamente. Y el encuentro era un encuentro afectivo, emotivo, musical, poético, intelectual, danzante, fuertemente conmovedor. Y este era el modo de educar en valores, de educar en historias, de educar en técnicas. Hay páginas y páginas sobre la construcción de barcos, sobre los valores de la guerra, sobre todos los aspectos de la vida comunitaria. Aprender era una fiesta. Pero vino Platón y mandó parar. La República propone una nueva relación de conocimiento, que no es la relación poético, rítmica, afectiva y emotiva, sino una relación teórica. ¿Sabes quiénes eran los teóricos? Los teóricos eran los que miraban las Olimpiadas, los espectadores. Una relación distanciada, una relación, yo no diría desafectivizada, sino vaciada de vigor, de vitalidad, disminuida a su máxima expresión esa emotividad, sin ser anulada, sino transformada
en saberes fríos, pero no por ello menos emotivos. Es otra clase de emotividad, la emotividad de la distanciación, la emotividad que viene de la mano de la escritura, de la separación entre el que conoce y aquello que conoce, que es algo que permite el libro. También de la emergencia de la subjetividad, porque hay un espacio de distanciación que nos permite la reflexión. Y en este sentido, nosotros hoy estamos en una oportunidad maravillosa, porque no somos la sociedad oral de los tiempos homéricos, pero tampoco estamos en la sociedad de la escritura o de la imprenta, de Platón o de Voltaire. Estamos en la sociedad de la red, en la sociedad multimedia, en la sociedad donde podemos tener la oportunidad de hacer de la situación del conocimiento una situación comunitaria, con sentido, afectiva y emotiva. Entonces creo que el arte, porque es un arte y no una profesión, del acompañamiento educativo que da la oportunidad no tanto a uno de enseñar, sino al otro de aprender, tiene que ver con recuperar los sentidos que la educación promueve. Por eso los valores cruciales. Yo les quiero recomendar un libro que, sin hacer teoría, expresa todo lo que estoy diciendo, que es un libro de Daniel Pennac, uno de los más grandes, a mi gusto, escritores franceses contemporáneos, y un maestro toda la vida, hasta el día de hoy. Se llama Mal de Escuela. En Mal de Escuela, Pennac llega un día a una clase en una escuelita lejana, pensando que los alumnos le iban a hacer esas clases de preguntas obligadas que el profesor de literatura había ya preconstruido para quedar bien con él, y se encuentra con unos chicos despiertísimos, activos, que hacen toda clase de preguntas inesperadas y profundamente conmovedoras porque les interesaba. Y luego le pregunta a la maestra cómo lo logra. Y la maestra le dice lo siguiente: cuando estoy con ellos, no estoy en ningún otro lado. Cuando estoy en otro lado, no estoy con ellos. Es decir, la presencia, el interés, el entusiasmo, la alegría del conocer del propio docente se contagia a los alumnos. No digo a todos los alumnos y no digo siempre. No hay garantías. Al mismo tiempo, cuando un docente realmente ama lo que hace, es capaz de conmover a muchos de sus alumnos y promover la curiosidad que en cada uno de ellos los llevará a realizar su propia tarea de conocimiento y acompañarla. El profesor que no ama lo que hace se aburrirá y aburrirá. Hoy estamos un pensador argentino que yo aprecio mucho, amigo además, muy querido, que murió hace poquito, Ignacio Lojković, cambió el viejo título valioso de Paulo Freire, ¿se acuerdan? La pedagogía del oprimido, y escribió un libro muy importante, que es La pedagogía del aburrido. Realmente la preocupación contemporánea tiene mucho que ver con esta noción de aburrimiento, que no viene solamente de mano de los chicos, sino que este aburrimiento es promovido por el propio hastío, por el propio desinterés y por la falta de amor que muchos docentes tienen por aquello que quieren enseñar y que no tendrían si fuera su paradigma el compartir lo que aman. Por eso el cambio y la transformación hacia la interdisciplina y la transdisciplina es sobre todo una transformación en valores, en actitudes, en prácticas de conocimiento y en modos vinculares.
cualquiera de estos aspectos no puede desarrollarse independientemente uno del otro. No sabemos cuál es la punta del ovillo, no lo sabremos jamás. Que cada quien empiece donde su potencia lo indique y que se una con aquellos que puedan sinérgicamente acompañarlo y hacer alegre su camino. Muchas gracias.